hoy vamos a estudiar una sección de la palabra que nos habla de la superioridad y de la suficiencia de la Escritura para nuestra vida. Vamos a estudiar un salmo, el Salmo 19, en el cual vamos a tratar de terminarlo todo el día de hoy. El Salmo 19. Y acompáñenme en la lectura del Salmo 19. Dice el Salmo 19, y empieza con la inscripción antes del versículo 1, al músico principal, Salmo de David. Versículo 1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tus siervos además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es suficiente para nuestra vida, que no necesitamos nada más para nuestra vida y para nuestro desarrollo espiritual que tu palabra. Señor y Espíritu Santo, ayúdanos a entender tu palabra como tú quieres que la entendamos, como fue escrita, para poder aplicarla, para poder conocerte mejor y obedecerte mejor. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén. Como vemos ahí al principio de este salmo, el autor es David, y no se nos dice nada acerca de su contexto, de las circunstancias por las cuales David escribió este salmo. Se ha clasificado este salmo, los estudiosos lo han clasificado como un salmo de sabiduría, ya que su objetivo es instruir a los lectores para que puedan entender cómo Dios se ha revelado. Aquí en todo este salmo nos habla de la revelación de Dios, y la revelación implica que Dios comunica verdad sobre sí mismo a la humanidad. Y en este salmo David habla de dos tipos de revelaciones: la revelación general en la creación y la revelación especial en la Escritura. La revelación general en la naturaleza y la revelación especial en la Escritura. La revelación general está disponible a toda persona y muestra el conocimiento de la existencia de Dios mediante la creación a toda la humanidad. Esa es la revelación general en la creación, donde Dios se muestra delante de todos los seres humanos. Por otro lado, en la segunda parte del Salmo está la revelación especial de Dios, la cual se define como las palabras de Dios al pueblo de Dios. Y David en este Salmo escribe acerca de estas dos revelaciones de Dios, pero su propósito principal es declarar la grandeza y la superioridad de la revelación de Dios en la Escritura. Y este Salmo consta de tres partes que van a ser nuestro bosquejo en el día de hoy. La primera es la que vamos a ver, habla sobre la grandeza de la revelación de Dios en la creación, versículos del 1 al 6. La segunda es la grandeza de la superioridad de la revelación en la Escritura, de los versículos del 7 al 11. Y la última son las consecuencias o los resultados que deben existir en una persona al conocer la revelación de Dios, en los versículos del 12 al 14. Ese va a ser el orden de nuestra predicación el día de hoy, que es el mismo orden que el salmista escogió. Y vamos a empezar viendo la grandeza de la revelación de Dios en la creación. Versículos del 1 al 6. Y antes de comenzar con dos características que nos muestran la revelación de Dios en la creación, para muchos la observación de la creación es una cuestión científica. Es una cuestión también de placer o de hobby. Hay algunos que les encanta salir
a mirar la creación de Dios, los parques naturales, los animales. Para otros incluso pueden ser solamente mirar la revelación de Dios, la creación, la naturaleza. Solo pueden ser elementos de adivinación, como en algunas filosofías o religiones o creencias. Pero cuando el creyente ve la creación, debe ser lleno de alabanza a Dios, porque fue Él quien creó absolutamente todo. La creación, y esto es lo que va a pretender en los versículos del 1 al 6 David, la creación revela claramente a Dios. Y estos versículos van a mostrar dos aspectos, dos características de la revelación de Dios en la creación, que hace que nos maravillemos del gran Dios que tenemos. Dos aspectos que hacen que nos maravillemos del gran Dios que tenemos al ver la creación. Y el primero es que la revelación de la naturaleza, la revelación general, muestra que hay un solo creador. La revelación muestra que hay un solo creador. El versículo 1 del capítulo 19 de Salmos comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las palabras cielos y firmamentos se utilizan para describir a toda la creación. David está diciendo: toda la creación está involucrada en esto que él va a hablar ahora. La gloria de Dios, en la primera frase del versículo 1, habla del peso o de la trascendencia de Dios. Y esta frase muestra que la creación revela algo acerca de Dios, que nos da algunas luces de quién es Dios. Luego David dice en la segunda frase del versículo 2, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y esto significa que la misma naturaleza revela que fue la obra de Dios. La naturaleza muestra que hay un creador. Y eso es lo que nos dice en el primer versículo. Pero la verdad de cómo Dios se revela a través de la creación continúa en el versículo 2, mostrando cómo el día y la noche hacen o hablan continuamente de Dios. El versículo 2 y 3 dice así: un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Este versículo 2 muestra cómo Dios se revela a través de su creación. Esa palabra emite se utilizaba en el antiguo hebreo para describir un río que se desborda. Y lo que nos está hablando aquí, y lo que significa esto, es que la comunicación de Dios en la creación es incontrolable. La comunicación de Dios en la creación es incontrolable. O sea, un día emite palabra otro día. O sea, el día emite, muestra, da señales de que hay un Dios creador. ¿Y qué es lo que el día y la noche continuamente emiten? La sabiduría de Dios. Mire lo que dice el versículo 2. Y una noche a otra noche declara ¿qué? Sabiduría. Y esto significa que la creación desborda evidencias de la sabiduría y del conocimiento de un creador. La creación desborda evidencias, desborda señales claras de que hay un creador, de que todo esto no surgió de la nada, de que hubo alguien que lo planeó de manera perfecta, de que todo lo que vemos en la creación, en la naturaleza, todo lo que nos deja maravillados, tiene que ser producto de un diseñador divino. De hecho, el versículo 3 luego dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Esto significa que aunque no haya una comunicación audible en palabras como las que los seres humanos estamos acostumbrados, sí hay una comunicación evidente en la naturaleza que nos muestra que Dios es el creador. Nos muestra que los testigos en los cielos puede que estén en silencio, pero el testimonio de que hay un Dios creador se escucha constantemente en la creación. Se escucha en todo lo creado. Y luego el versículo 4 menciona que a pesar de que no hay palabras, la voz que da testimonio de Dios sale por toda la tierra. Mire el versículo 4, dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Las palabras de quién? De Dios. Las palabras declarando ¿qué? La obra de Dios en la creación. Por toda la tierra se ve la voz del Señor. Por toda la creación. Cuando nos ponemos a analizar cómo la creación funciona, cómo la creación es lo que hoy en día es, entendemos que no es producto de la casualidad. Entendemos que no es producto de una mutación a través de miles de millones de años. Entendemos que es Dios dando muestras claras de que hay un creador.
Donde sea que la gente viva en este planeta, la revelación natural comunica la verdad de que hay un creador universal. Hay un creador universal. Miren, hermanos, así como cuando le damos el reconocimiento a un autor, cuando vemos una obra de arte y nos maravillamos con esa obra de arte, de la misma manera nos debemos maravillar de Dios, quien es el autor de la mayor obra de arte, que es la creación. Es la creación. La creación es un elemento tan complejo, que un día un teólogo, William Paley, y biólogo, lo ilustró como si alguien fuera caminando por la playa y se encontrara un reloj. Un reloj con sus circuitos, con sus componentes. ¿Qué es lo primero que una persona piensa? Esto es obra de una mente inteligente. Esto no puede ser obra de la casualidad. Y es así. Hermanos, la creación da muestras claras de la obra de Dios. Nadie, escúcheme bien, nadie tiene excusa de ser ateo. Nadie. Mire lo que dice Romanos 1:20. Romanos 1:20. De hecho, creo que desde el 19 podemos leer. Dice así Romanos 1:19 al 20. Mire, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo este texto? Nadie tiene excusa para decir que no existe un Dios creador. Nadie. Este versículo es muy especial para mí porque cuando estaba en la mitad de mi carrera, estaba estudiando antropología, en donde todos negaban la obra de Dios. Y este versículo llegó, o bueno, siempre ha estado, pero llegó a mi mente y a mi corazón leyendo la palabra de Dios. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa de la muestra de un creador. Hay un Dios creador que diseñó esto con un propósito, para su gloria. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y si nadie tiene excusa, yo no tenía excusa en ese momento. Yo le dije, Señor, perdón por ser tan necio de pensar que esto no es producto tuyo, Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay un solo creador. La revelación general en la naturaleza cuenta la gloria de Dios. Cuenta la gloria de nuestro Señor Jesús. Eso es lo primero que nos enseña esta primera sección. Lo segundo que nos enseña esta sección, versículos del 1 al 6, es que no solo la revelación general muestra que hay un solo creador, sino que ese creador está por encima de la creación. Mire lo que dice versículos del Salmo 19, versículos 4, la última parte del Salmo 19 hasta el versículo 6. Dice así: en ellos puso tabernáculo para el sol, y el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Como ven, aquí David empieza a hablar del sol. Hay un quiebre en esta sección en donde ya deja de hablar de la creación en términos generales a hablar del sol. Hay un cambio de enfoque de toda la creación a la parte dominante de la creación, que es el sol. Y estos versículos nos dicen algo muy importante, y es que Dios es tan poderoso, que dirige el camino del ser más poderoso en el universo. Dice el versículo 4 al final: en ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Quién puso tabernáculo para el sol? Dios, exactamente. Estos versículos nos dicen que Dios es tan poderoso que dirige lo que el ser más poderoso hace. Y comienza diciendo que Dios le puso tabernáculo, una casa, lo que se refiere. Le puso una casa al sol pensando que el sol tiene un lugar de descanso. Esa es la manera de verlo de David en esa época. Y esto significa que Dios es tan, pero tan poderoso que ha destinado un lugar, o el lugar que el sol debe tener en el orden de la creación, o la función que debe cumplir. Y luego, en los versículos siguientes, versículos 5 y 6, David va a describir el recorrido del sol de una manera muy poética, con el objetivo de mostrar que es Dios, el creador del sol, quien hace posible que éste dé su luz, su calor y su energía para que haya vida en este planeta.
Ahí dice, y este como esposo, que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La enseñanza es que no es el sol quien sostiene la vida, no, sino quien lo creó y quien dirige su camino. Dios es el que sostiene la vida. Pero en esta sección hay más que una descripción poética de cómo Dios ha ordenado el curso del sol. Recuerde que en el mundo antiguo los paganos adoraban usualmente la naturaleza y muchos elementos de la naturaleza, pero el sol guardaba un lugar especial, porque el sol era el astro dominante. En el mundo antiguo los paganos adoraban al sol y lo consideraban un dios. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí David? Hay alguien que está por encima del sol. Y esta sección tiene el propósito de contrarrestar la idea falsa de que la creación debe ser adorada. No, hermanos, la creación nunca debe ser adorada. La creación no debe ser adorada, solo es un testigo del Creador que sí debe ser adorado. El universo fue creado por Dios y es distinto a Él y depende de Él. Y sobre todo en esta era que usualmente le estamos dando valor humano a cualquier mascota o a cualquier ser creado. No, el ser humano es el centro de la creación de Dios. El ser humano es distinto a cualquier otra creación de Dios. Y la creación no debe ser adorada, para nada. Solo es un testigo del Creador. Mire lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Todo depende de Dios. Todo es para Él. Todo es por Él. Todo es de Él. Todo es de nuestro Dios. Hermanos, no solo la palabra de Dios nos muestra que hay un solo creador, sino que ese creador está por encima de la creación. Y un día todos los seres humanos llegarán a darle cuentas a ese creador, porque Él es el creador y nosotros como criaturas vamos a estar parados frente a Él, diciéndole qué fue lo que hicimos. Hermanos, la creación no solo revela que hay un creador, sino que ese creador está por encima de la creación. Y aunque en muchas ocasiones la revelación general de Dios en la creación nos deja maravillados y sin palabras, definitivamente la revelación en la creación, en la naturaleza, no nos puede decir todo lo que es Dios. No nos puede decir quién es ese Dios y cómo acceder a Él. Aunque la creación es maravillosa, hay algo que nos debe dejar mucho más maravillados, y es la palabra de Dios. Es la Escritura, porque por medio de la palabra de Dios podemos conocer a Dios y saber cuál es su voluntad. Y de eso es lo que ahora va a tratar David en los versículos del 7 al 10. Versículos del 7 al 10. Del 7 al 11, perdón. Esta parte nos habla de la superioridad de la revelación de Dios en la Escritura. En estos versículos, como vemos, hay un claro cambio de enfoque hacia la revelación de la Escritura. Este cambio nos muestra que el propósito de David no era tanto mostrar la grandeza de la creación de Dios, sino que el propósito principal de David al escribir este salmo era mostrar la grandeza de la palabra de Dios. Y esto lo comenzamos a notar porque mientras que en los versículos del 1 al 6 se utiliza la palabra Dios para referirse a Dios, de los versículos del 7 al 11, David empieza a hablar para referirse a Dios con el término Jehová. Como usted ve en versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria ¿de quién? De Dios. Pero el versículo 7 empieza a hablar ¿de quién? De Jehová. Y esto es un cambio de enfoque. Esto es un cambio de enfoque en David que debemos observarlo muy bien. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios enfatiza el poder creador de Dios. El nombre de Dios en el hebreo es El, así como Israel, tierra de Dios, es Israel. El nombre El es el nombre que enfoca el poder de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 1 está ese nombre. En el principio creó que Dios, Él, los cielos y la tierra. Entonces el nombre de Dios en el hebreo enfatiza su poder, pero el nombre Jehová o Jehová o Yahweh, como algunos lo traducen también, es el nombre con el que Dios se revela a su pueblo.
Es el nombre cuando en Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 3, le dice Moisés a Dios, le dice, ¿y a quién diré que quién me manda al pueblo de Israel? Dice, con el yo soy, con el nombre de Jehová. Ese es el nombre con el que Dios se revela al pueblo de Israel. Y es el nombre que se utiliza constantemente para referirse al Dios del pacto en todo el Antiguo Testamento. Y esto significa algo muy importante, que la revelación especial nos dice algo acerca de Dios, acerca de Jehová, algo que la creación no puede decirnos, algo que la creación no puede decirnos. Y esto nos habla del Dios personal, quien revela su voluntad y sus planes a su pueblo en su palabra. Mientras que la creación general nos deja maravillados por Dios, tristemente no nos muestra cuál es el camino hacia Dios. No nos lo muestra. Pero la palabra sí nos lo muestra. Y por eso nos debe dejar más maravillados. Y por eso ahora David, del versículo 7 al 10, del versículo 7 al 10, nos va a hablar de 6 características de la palabra de Dios. 6 características de la Escritura que muestran su suficiencia y su autoridad sobre nuestra vida y que nos deberían dejar a nosotros maravillados y con ansias de estudiar más la palabra de Dios. La primera es la primera frase del versículo 7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Perfecta. Ahorita lo que David va a utilizar es utilizar muchos sinónimos para referirse a la Escritura. Y el primero que utiliza es que la palabra de Dios es ¿qué? Perfecta. 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 La palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová. Y la palabra que utiliza para referirse a la Escritura es la ley. Esa ley usualmente creemos o usualmente se relaciona en el Antiguo Testamento para referirse a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Pero en este caso David lo utiliza para mostrarle al pueblo cuáles son las instrucciones que deben seguir para obedecerlo. Cuando la palabra se utiliza, la ley en este contexto, se utiliza para describir la voluntad revelada de Dios hacia los hombres. Y David dice que la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. ¿Qué significa perfecta? Es fácil, es algo que no carece de nada, no le falta nada, no le falta absolutamente nada. Está enteramente de acuerdo con la verdad, eso es algo que es perfecto. La palabra es una infalible guía de conducta y no hay nada allí que conduzca a los hombres al error o al pecado. Y debido a que la palabra es perfecta, mire lo que hace: convierte ¿qué? El alma, convierte el alma. Esa palabra convierte significa restaurar o revivir, y cuando la palabra está junto a alma, usualmente quiere decir que le da nueva vida a alguien. Convierte el alma, le da nueva vida a alguien. Y esto significa que la palabra de Dios es lo que restaura el espíritu muerto en los hombres y lo que también le da alimento al hombre para su crecimiento espiritual. ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17. Romanos capítulo 10, del 14 al 17. Dice Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchos versículos parecidos a estos lo vemos. Primera de Corintios capítulo 1. ¿Cómo le agradó a Dios, cómo le plació a Dios que los hombres llegaran a la salvación? Por la locura de la predicación. ¿Qué hace que un hombre nazca de nuevo? La predicación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos para darle vida nueva a una persona y para mantener en el camino al creyente. El alma de las personas es restaurada, convertida, renacida por leer el mensaje del Evangelio en la Escritura, por escuchar la palabra de Dios. La palabra convierte al pecador de sus caminos y restaura al santo cuando se descarría.
La palabra revelada de Dios tiene la misma influencia dominante sobre la humanidad que el sol sobre la naturaleza. La misma influencia dominante. Mientras que el sol restaura la vida natural, la ley restaura la vida del alma humana. Eso es el poder de la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Mientras que el sol disipa las tinieblas físicas, la palabra de Dios quita de nuestro entendimiento las tinieblas de la ignorancia. Mientras que la revelación en la creación de Dios condena el alma, porque eso es lo que muestra la revelación de Dios, que hay un Dios que le daremos cuenta. Mientras que esa revelación condena el alma, solo la revelación en la Escritura convierte el alma muerta. Esta es la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante, hermanos. Y por eso siempre en esta iglesia predicamos el Evangelio. Predicamos que hay un Dios santo, que un día vamos a estar frente a Él y que si no es por Cristo, vamos a ser condenados. Y la única manera de llegar ahí es por medio de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. Solo la palabra de Dios es suficiente para restaurar la vida más quebrantada. Amén. ¿Me están escuchando? Sí, amén. Vale. Gracias. No perdamos el mood. ¿Listo? Segunda característica de la palabra de Dios. Segunda característica de la palabra de Dios. La palabra de Dios es ¿qué? Fiel. Dice ahí la segunda frase. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y aquí la palabra para referirse a la Escritura es testimonio, la cual puede traducirse como pacto. Y en las Escrituras siempre se refiere al testimonio de Dios y en este contexto se refiere a la verdad de la ley de Dios. Y este testimonio es fiel o seguro, dice ahí. Si el testimonio de Jehová es ¿qué? Fiel, seguro. Significa que el testimonio es inquebrantable, es inamovible, es inconfundible y es confiable. El testimonio de Jehová es confiable, es fiel. Y por eso David luego dice que el efecto de la seguridad, de la fidelidad de la Escritura es que ¿qué? Hace sabio al sencillo. Esa palabra sencillo es bien interesante en el hebreo. Proviene de una expresión que significa una puerta abierta. Eso es lo que significa esa palabra sencillo, una puerta abierta. ¿Y qué es lo que nos evoca esto? Lo que quiere decir. Nos evoca la imagen de una persona ingenua que está expuesta a todo tipo de peligros. Es una puerta abierta. Y lo que quiera, puede recibir, ¿no? Entonces, si le predica hoy tal persona, eso está bien, porque ahí mencionó 2 o 3 versículos. Y si mañana le predica a otra persona, bueno, eso también está bueno. Todo lo recibe, todo está bien. Es una persona que no tiene discernimiento. Una persona sencilla, una persona ingenua. Una persona ingenua que está expuesta a todo tipo de peligros. Pero esa persona, mire lo que dice el versículo, tiene esperanza. ¿Por qué? Dice que el testimonio de Jehová hace ¿qué? Sabio al sencillo. ¿Quién es un sabio en la Biblia? Es una persona que sabe vivir piadosamente. Es alguien no con mucha inteligencia humana, sino que es alguien que se somete a las Escrituras y sabe cómo aplicarlas a cada circunstancia de su vida. Una persona sabia es alguien que toma decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a sus emociones, no de acuerdo a la urgencia del momento, sino de acuerdo a la palabra de Dios, a la sabiduría que le da Dios. Hermanos, tenemos esperanza, muchos de nosotros que somos bien sencillos. Porque la palabra de Dios es tan fiel que hace sabio al sencillo. Si algo hace la palabra de Dios en una persona con una mente simple y sin discernimiento, es que le hace ¿qué? Sabio. ¿No le ha pasado a usted? No sé qué hacer en esta situación, no sé cómo responder, no sé qué decir. ¿Y sabe por qué? Porque usted no está estudiando bien la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 119, 97 al 100. Salmo 119, 97 al 100. Salmo 119, 97 al 100. Y mire cómo también el salmista, no sabemos quién escribió el Salmo 119, empieza expresando su amor a la ley.
y expresa su amor a la ley por la razón que estamos comentando. Dice ahí, Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Por qué? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y escucha el 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado ¿qué? Tus mandamientos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Sabiduría, hermanos. Sabiduría. Ahora, esto no se trata de que si usted está estudiando para alguna especialización, su universidad, o tiene una presentación en el trabajo que dar, usted no ore y usted diga, ay, hazme sabio para esto. No, no sea abusivo. ¿Sí? Prepárese bien y haga las cosas bien. Pero cuando haya circunstancias en donde la palabra, en donde usted lo coloque, en usted se coloque, ¿en qué decisión debo tomar con respecto al trabajo? Con respecto a si hay un pecado, si hay ansiedad, preocupación en el trabajo, con respecto a mis hijos, cómo criarlos, con respecto a cada área de mi vida, la palabra de Dios te hace más sabio que la persona más experimentada en este mundo. Esa es una promesa. Es una linda promesa, ¿no? Que el Señor hace sabio a nosotros que somos sencillos. Bueno, aquel que esté lo suficientemente abierto y dispuesto a estudiar la palabra, se volverá sabio. Esa es la promesa. Por otro lado, el que se cree demasiado sabio para adherirse a la sabiduría de Dios, solo se mostrará como un tonto, como un necio. El sencillo puede confiar en que la Escritura es fiel para darle la sabiduría necesaria en cada momento de su vida. Hermanos, hay respuestas. Aquí están. Hay que ser diligentes para estudiarla y amar la palabra. Esa es la segunda. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Tercera característica de la palabra de Dios es que es recta. Mire lo que dice el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos, que alegran el corazón. La palabra aquí para referirse a la Escritura es mandamientos. Y esta palabra se refiere a órdenes o a instrucciones que expresan un mandato divino en donde hay una obligación por cumplir. Y estos mandamientos, dice David, que son rectos, lo cual se refiere a lo que es justo o correcto. Y esto significa que las Escrituras nos dan el camino correcto, recto, en contraposición, en oposición al camino que conduce a la muerte. Como habla el Salmo 1, que habla sobre la palabra de Dios y que muestra dos caminos con dos hombres distintos, el sabio y el necio. Y eso es lo que nos hace ver la palabra de Dios, nos muestra el camino recto. La palabra es como una regla mediante la cual podemos medir, de hecho, nuestro crecimiento espiritual. Así como los padres miden la altura de sus hijos con una regla o con un metro, la palabra de Dios es ese metro, esa regla que nos muestra nuestro crecimiento. La palabra es lo que necesitamos para revelar el tipo de vida justo que debemos llevar. Por eso luego dice que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Alegran el corazón. Y esto significa que la palabra trae alegría o deleite a toda la vida del ser humano que es representada en el corazón. Y es que, hermanos, ¿no le ha pasado a usted o no le pasa a usted que no hay nada que produzca mayor satisfacción que saber que uno está andando por donde debe estar andando? Que uno está haciendo las cosas que debe estar haciendo. Que uno dice, bueno, o sea, estoy llevado, pero estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. ¿No? O sea, hay una limpieza de conciencia tan tranquila que eso alegra el corazón. Alegra el corazón. Esto es lo que hace la palabra. Nos muestra el camino de rectitud y eso crea regocijo en nuestra vida. No importa que pase lo que pase. Estoy haciendo las cosas bien delante de Dios. Estoy siguiendo los mandamientos del Señor. ¿Y eso qué? Trae alegría al corazón. Trae alegría al corazón. Mire Nehemías capítulo 8, versículo 12. Hay antecitos de Salmos. Nehemías capítulo 8, versículo 12. Nehemías es un libro que habla del regreso de los exiliados de Babilonia. Después de los 70 años el pueblo regresa. Y el pueblo regresa y están en toda esa construcción, ¿no? Muchos han malinterpretado el libro de Nehemías como principios de liderazgo y un montón de cosas ahí que los podemos aplicar, pero no es el centro. El centro es la restauración de Dios, de su pueblo, que Dios es fiel y cumple su palabra.
Y parte de esa restauración es que el pueblo vuelve a la palabra de Dios. Y mire lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 12. Dice así: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cuál era la gran alegría? Que habían entendido la palabra de Dios. Más atrás, versículo 10, la última frase dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hace muchos años cantábamos una canción que era esto: el gozo del Señor mi fortaleza es. Algunos de ustedes se la saben, ¿cierto? ¿Y sabe por qué el gozo del Señor es mi fortaleza? Porque entiendo la palabra de Dios. Este es el contexto. Porque me da una alegría sin igual entender lo que antes no entendía. Porque me da una alegría sin igual saber que esto es la palabra de Dios. Y así hayan muchas otras cosas que me produzcan tristeza, entiendo la Escritura. Ese es el alimento que nosotros necesitamos, la palabra de Dios. Vivir bajo los mandatos de Dios trae alegría, hermanos. De hecho, un sentido de tristeza, y escúcheme bien porque esto le pasa al que es verdaderamente creyente, un sentido de tristeza e inseguridad viene cuando se está viviendo en rebeldía a la ley de Dios. No, esto está mal. Y uno se siente inseguro, triste, porque el pecado lo nubla todo, hermanos. Todo. ¿Qué hemos visto? La palabra es perfecta y convierte el corazón. Es fiel y hace sabio al sencillo. Es recta y alegra el corazón. Nos faltan 3 más. Y la conclusión. ¿Vamos bien? Bueno. Cuarta, la palabra es ¿qué? Pura. Pura. Mire la segunda parte del capítulo 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esa palabra precepto significa que la Escritura no es un libro de sugerencias. Bueno, esto no es un libro de yo cojo lo que quiero. Es un precepto. La palabra de Dios son mandatos autoritativos y eso es lo que significa la palabra precepto. Y que el precepto sea puro quiere decir que no tiene ninguna perfección o ninguna contaminación. No hay ninguna mezcla de error o pecado en la palabra que pueda contaminarla. Y como el mandamiento de Jehová es puro, mire lo que dice el texto: alumbra los ojos. Y esto significa que le da a la gente, que nos da a nosotros un entendimiento espiritual y que nos guía a tomar decisiones correctas. Eso es lo que significa en la palabra cuando habla de iluminación o cuando habla de alumbrar los ojos del entendimiento, que nos permite entender lo que dice la Biblia para tomar decisiones correctas. Mire, debido a que la Escritura no está contaminada, debido a que la Escritura es pura, puede revelar la verdad y la realidad de los hombres. Lo puede hacer. Mire más adelante, Salmo 119, 105 y 130. Salmo 119, 105, un versículo que seguro usted ha escuchado. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera mi camino. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y más adelante, Salmo 119, 130, dice: la exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra, hace entender a los simples. Hace entender a los simples. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos ilumina. Charles Spurgeon, un predicador que citamos, porque tiene muchas citas buenas, dijo esto: ya sea que el ojo esté nublado por el dolor o por el pecado, la Escritura es un oculista hábil y hace que el ojo sea claro y brillante. Eso es lo que hace la Escritura, es un oculista hábil que hace que el ojo sea claro y brillante. Hermanos, la Escritura trae comprensión en lugar de ignorancia, orden en lugar de confusión, luz en lugar de oscuridad espiritual y moral. Eso trae la palabra de Dios. Pero muchas veces hay confusión, hay oscuridad. ¿Por qué? Porque no la obedecemos. Es claro el mandamiento, es claro lo que debemos hacer y obedecer, pero no lo hacemos. Y por eso hay oscuridad. Pero debemos confiar en que la palabra de Dios alumbra los ojos. Quinta característica: la palabra de Dios es limpia, limpia.
Y aquí es interesante cómo David describe a la palabra de Dios, porque él dice en el versículo 9, el temor de Jehová es ¿qué? Limpio. Y puede sonar extraño que aquí se diga que la escritura es lo mismo que el temor de Jehová. Pero el temor del Señor, el temor de Dios está íntimamente relacionado con la palabra, porque el estudio, la meditación y la aplicación de la palabra de Dios deben generar un santo respeto y asombro por el carácter santo de nuestro Dios. Eso debe generar la palabra de Dios. Propiamente entendida y propiamente recibida, la palabra hace que haya un temor reverente en el creyente. Propiamente entendida la palabra de Dios hace que tengamos un alto concepto de Dios. Hace que entendamos que Dios es santo. Propiamente entendida la palabra de Dios hace que nos inclinemos ante el Dios Todopoderoso. Cuando no la entendemos apropiadamente, entonces Dios se nos vuelve un títere. Entonces podemos tratar a Dios como si fuera nuestro amigo del barrio. Y hay gente y líderes que utilizan a Dios, incluso el nombre de Dios lo blasfeman, diciéndole, es que Él es mi parce, es que Él es mi esto, es que esto es mi otro. No. Dios es santo, hermanos. Propiamente entendida la palabra de Dios produce temor reverente que todo creyente debe tener. Trata a Dios con reverencia, no como alguien decía, como un muñeco de peluche que está a su antojo. No. Propiamente entendida y recibida, la palabra hace que haya un temor profundo en el creyente. Mire lo que dice Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Dice así. Dice, después de Salomón hablar de la vanidad de la vida, concluye así. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y ¿qué? Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Va relacionado el temor de Dios con la palabra de Dios. Y ahí dice, el temor de Jehová es limpio, y luego dice que permanece para siempre. Esa palabra limpia, cuando dice el temor de Jehová es limpio, significa puro o libre de impureza. Nos habla de limpieza ceremonial. Su antónimo es impuro y describe cualquier cosa que está contaminada o corrupta y que no era permitida en la presencia de Dios. Esa palabra específicamente nos habla de esos sacrificios que se hacían en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y cuando aquí David dice que la palabra es limpia, muestra que la palabra es parte de la presencia de Dios. Viene de la presencia de Dios, no está contaminada, no está pervertida. Y es porque la escritura es limpia que permanece para siempre. Es porque la escritura es limpia, pura, sin mancha, que permanece para siempre. Debido a que las escrituras están libres de cualquier tipo de contaminación, cualquier tipo de mezcla de verdad con error, permanece para siempre. Permanece eternamente. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 13:31? El cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Mis palabras no pasarán. No pasarán. Las escrituras están libres de error, de deficiencia, de falla. No están tocadas por el pecado. Las cosas corruptas decaen, pero las puras perduran. Y debido a que la palabra de Dios es pura, debido a que la palabra de Dios es limpia, va a perdurar para siempre. Hermanos, no necesitamos actualizar la Biblia. Bueno, no hay una nueva revelación, no hay una nueva visión que Dios me dio escondida para todos los inmortales que han pasado en toda la historia de la humanidad. No hay. Y escuche bien lo que yo siempre he dicho, todo lo nuevo en teología es malo. Todo lo nuevo en la Biblia es malo. Por eso es que tenemos que ir a las sendas antiguas de la palabra de Dios siempre. No hay tal. El día que yo venga aquí, Dios me reveló anoche y voy a cambiar la predicación, usted salga corriendo, o más bien, écheme. Porque la iglesia no es mía. La iglesia es del Señor. Las escrituras están libres de error. No necesitamos actualizar la Biblia para adaptarla a los pensamientos e ideas modernos. No. La verdad no es relativa. Escúcheme bien. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Y absolutamente perdurará para siempre porque está basada en el carácter inmutable de la palabra de Dios.
Esa es la verdad. Permanece para siempre. ¿Me viste? Esa es la quinta característica. Sexta, la palabra es verdad, verdad. Mire lo que dice ahí al final. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esa palabra juicio se refiere a un veredicto pronunciado judicialmente. Es el acto de resolver una disputa o un caso judicial, un caso legal. Esa es la palabra juicio. Nos muestra o nos lleva a un contexto legal. La palabra verdad, como hemos hablado muchas veces y como hay un énfasis en todo este salmo, es aquello que corresponde a la realidad y por lo tanto es confiable, es algo que es verdadero. Y en el presente contexto se refiere a algo que va a soportar la prueba del tiempo, permanece para siempre, como ya hemos hablado. Y la razón de por qué la Biblia es verdad es porque Dios no puede mentir ni hablar falsedades. La palabra de Dios es verdad porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice Números 23, 19. Si Dios no miente, todas las palabras de la Biblia son completamente verdaderas y sin error. Y debido a ello, como dice ahí, todos sus fallos son justos. Mire, los juicios de Jehová son verdad. ¿Todos qué? Justos. Todos justos. Lo justo es aquello que corresponde a lo que es correcto. No hay un veredicto, no hay una sentencia, no hay un dictamen, no hay una decisión, no hay un fallo injusto en la Escritura. ¿Por qué? Porque todo es verdad. Todo es verdad. Todo es verdad. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 142. Dice, tu justicia es justicia ¿qué? Eterna. Y tu ley, la verdad. Tu ley es la verdad. Tu justicia es justicia eterna. Y esto incluye no solo la manera como Dios juzga los asuntos de la vida, sino también el destino eterno de cada persona. Dios es justo. Dios nunca es injusto. Todos los juicios de Dios son justos porque su palabra es verdad. No hay nada injusto que te pase a ti. No hay nada injusto que te pase a ti, divinamente hablando, porque Dios controla absolutamente todo. Claro que lidiamos con la injusticia en este mundo, sí. Claro que debemos utilizar las herramientas que podemos tener legalmente, sí. Pero nunca digas que Dios es injusto. No te atrevas a decir eso, porque su palabra es verdad. Su palabra es verdad. No puedes encontrar verdad fuera de la Escritura. Hermanos, la palabra es perfecta y convierte el corazón. Es fiel y hace sabio al sencillo. Es recta y por eso alegra el corazón. Es pura y alumbra los ojos. Es limpia y permanece para siempre. Es verdad y por eso todo lo que dice es justo. ¿Qué tal la palabra que usted tiene en sus manos? Todo esto nos muestra que la palabra de Dios, ¿sabe qué? Es suficiente para satisfacer cualquier necesidad del alma. Y por eso la Escritura es infinitamente preciosa y es superior a cualquier tipo de revelación. Esta es la Escritura que tenemos. Y ahora la pregunta, qué lindo es esto. Pero la pregunta, ¿y qué hacemos con esto? David la va a resolver ahora. David la continúa resolviendo, porque él escribe todo este salmo, no solo con el objetivo de conocer la grandeza de la palabra de Dios, sino que los hijos de Dios la obedezcan. Miren, hermanos, no importa tanto que conozcamos mucho de Dios si no la obedecemos, si no obedecemos a Dios. Conocemos la Escritura para obedecer mejor a Dios. Ese es el punto final. ¿Cuál es el indicador de madurez de una persona? ¿Que sepa mucho? No, que obedezca. Por eso, David termina escribiendo las consecuencias de la revelación de Dios que deben existir en los hijos de Dios, en los versículos del 11 al 14. Y nos habla de 4. ¿Cuáles son esos resultados que nos habla David con respecto a entender que la palabra de Dios es superior? Primer resultado, desea la palabra de Dios. Mire versículo 10, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El primer resultado de conocer la superioridad de la Escritura es un deseo por conocer más la palabra de Dios. Es un deseo por conocer más la palabra de Dios. Ese término deseable indica un deseo intenso,
un deseo que lleva a una persona a obtener lo que desea. Y en este caso es un deseo tan grande, que supera las ganas de obtener ¿qué? Mire lo que dice el texto. Mucho oro y oro afinado. O sea, ¿qué es lo que hace David magistralmente? Bueno, el Espíritu Santo a través de David, al exponer cada característica de la Escritura, que David se confronta y dice: tu palabra es más deseable que el oro, más deseable que la miel. Y esto significa que la Escritura es infinitamente más preciosa que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerles, hermanos. Más preciosa. En segundo lugar, nos habla de la miel. El salmista dice ahí: y dulces más que miel y que la que destila del panal. Mientras el oro nos habla de un aspecto, digamos, material de las cosas, este es un aspecto físico que muestra que la palabra trae más placer que cualquier otro placer que el cuerpo pueda obtener en esta tierra. A eso se refiere la miel. La palabra de Dios trae más placer que cualquier otro placer terrenal. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? David consideraba las palabras de Dios como más valiosas que el oro, el material más caro de su época. Y la palabra de Dios la consideraba más agradable y con más satisfacción que la miel, la sustancia más dulce de la época de David. Hermanos, ¿cuál es el tesoro más grande que usted tiene? ¿Cuál es el tesoro más grande que usted ha atesorado por muchos años? ¿Cuál es el tesoro más grande del mundo? Algunos podrían decir que es todo el oro almacenado en los diferentes bancos de las repúblicas de los diferentes países. Otros podrían sugerir que es una obra de arte, la Capilla Sixtina en Roma, el tesoro más grande del mundo. Otros podrían pensar incluso en las fabulosas riquezas de los zares de Rusia expuestas en sus palacios. La respuesta que espero que usted ya la tenga en este momento en su mente es que es esto que usted tiene en sus manos. Esto es el tesoro más grande que usted puede tener. Esto es el tesoro más precioso que usted pueda tener. A veces uno se imagina, bueno, si me llevan a una isla desierta, ¿con qué me llevaría? Con esto, hermano. Solo con esto. Si me meten en la cárcel con un elemento, ¿con qué elemento me llevo? Esto. Esto es lo único que usted necesita. Por eso, el resultado de conocer la superioridad de la Escritura es que usted desee la Escritura con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. El segundo resultado de conocer la superioridad de la Escritura es dejarse amonestar por ella. Dejarse amonestar por ella. Mire lo que dice el versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con los preceptos de Dios. En guardarlos hay grande galardón. Esa palabra amonestado describe más que todo una advertencia, una amonestación, una enseñanza de la Escritura para no pecar contra Dios. Las advertencias de la Escritura son como un radar incorporado que detecta los peligros, que detecta la tentación, el pecado, el error, la necedad, los falsos maestros y cualquier otra amenaza para nuestro bienestar espiritual. Eso es la palabra de Dios. Y el versículo dice que prestar atención a esas amonestaciones trae ¿qué? Un gran galardón. Un gran galardón. Y esto no significa un premio material, para nada. Esa palabra hebrea para galardón significa una bendición espiritual. Y esta bendición no solo será futura en la eternidad, sino que ya es aquí. Es una bendición presente. Es presente porque te hace ser susceptible de los peligros que no puedes ver, de los peligros que no puedes apreciar. Es presente porque te libera de ser engañado por las falsas apariencias de las cosas, de hacer estimaciones erróneas y de seguir una vida necia. Por eso es que la palabra de Dios trae gran galardón. Uno de los resultados de conocer la superioridad de la Escritura es querer ser amonestado con ella. Es querer ser amonestado con ella. Es, bueno, Señor, adviérteme, exhórtame, muéstrame en qué estoy fallando. Ya vamos a hablar algo más en el siguiente punto. Es como a veces, y el otro día por eso decía algo al principio. Alguien decía, pero es que uno va a la iglesia, pastor, o a esta iglesia, y uno sale más apaleado.
Y gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Todos salimos apaleados. ¿Sí? Además yo duro 5 días apaleado, preparando el sermón. Pero es que eso es lo que queremos ir. Porque a veces hay gente que me ha dicho, no, yo no voy a la iglesia porque usted solo habla pecado y pecado. Bueno, es que contra eso luchamos, ¿no? Y eso es lo que usted tiene que saber, la actitud que debe venir a la iglesia. Bueno, voy a aprender la palabra de Dios. Y si me dan duro, listo. Que me den duro. La palabra es de doble filo, que hiere, pero que levanta el alma. Eso es el poder curador de la palabra. Bueno, sigamos. Aunque los veo muy tranquilos. Tercer punto, tercera consecuencia, tercer resultado de conocer la superioridad de la Escritura es que reconoces tu pecado. Reconoces tu pecado. Mira versículo 12 y 13. Dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El tercer resultado de conocer la superioridad de la Escritura es que reconoces tu pecado. No solo te dejas amonestar por ella, es similar, sino que reconoces tu pecado. Es bien interesante estos 2 versículos. David comienza preguntando, ¿quién podrá entender sus propios errores? Esa palabra error es otra palabra que se utiliza para describir pecados. Y esto es claramente una pregunta retórica. ¿Quién puede entender sus propios errores? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie. Nadie puede ver sus propios errores. Nadie puede ver su propio pecado. Por eso es que la Biblia actúa como un espejo para mostrarnos la realidad de nuestro corazón. Bueno, por eso es tan preciosa la Escritura. ¿Y qué es lo que va a hacer a continuación David? David le pide al Señor que lo libre de 2 tipos de pecado. El primero son pecados, dice ahí, ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué son estos pecados ocultos? No son aquellos pecados que se hacen a escondidas, porque la mayoría de las veces cuando los creyentes pecan, lo hacen a escondidas. No se trata de eso. Los pecados ocultos son una referencia a pecados de ignorancia. Mire lo que dice Números 15, 27 al 29. Ahí tenemos que irnos un momentico a la instrucción de estos pecados. Números 15, 27 al 29. Porque tenemos que saber lo que David quiso decir cuando dijo pecados ocultos. Y él estaba trayendo esto a su mente. Números 15, 27 al 29. Dice así. Dice, si una persona pecare por yerro, o sea, por ignorancia, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendrás para el que hiciere algo por yerro. ¿Qué son pecados ocultos? Pecados de ignorancia. En el contexto de Levítico, este pecado se describe como un pecado que fue cometido por ignorancia de la ley. Como que se me pasó esto de la ley, pequé en esto. Pero esto no le eximía de hacer un sacrificio para que Dios lo perdonara, ¿cierto? Como cuando a veces uno le dice el policía cuando uno hace una infracción o uno se va en contravía o aumenta el límite de velocidad que no debe. La ignorancia de la ley no lo exime de cumplir la sentencia. Entonces era lo mismo. Una persona no podía excusarse de que no sabía. Ay, es que yo no sabía. O a veces que la gente piensa, no, es que yo creo que Dios es tan comprensible que a los que no saben, no. ¿Qué dice ahí? Igual tenía que ser un sacrificio. O sea, esto quiere decir que uno de los maravillosos resultados de la palabra de Dios es que nos muestra el pecado que ignorábamos. El pecado que hay en nuestra vida. ¿No? Muchos de nosotros casados, ¿cómo así que hay que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? No, eso es mucho, tampoco. Pero ¿qué dice la Biblia? Y cuando no la amamos así, estamos pecando. O la mujer, ¿no someterse al marido es un pecado? Señoras, muy bien, tan lindas, ahí codiándose, ¿no, Manuel? Son temas que hablamos
Son temas que hablamos en el estudio de matrimonios a los cuales están invitados. Pero mire, ¿cuál es el punto de todo? La Escritura es tan linda que nos muestra esos pecados que nosotros ignorábamos, que pensábamos que no eran pecado. Ah, ¿la gritería es pecado? Sí. Ah, ¿la ira es pecado? Sí. Ah, ¿la codicia es pecado? Sí. Cada cosa, la palabra de Dios nos muestra. Ese es el primer resultado, y ese es el primer tipo de pecado. El segundo tipo de pecado que David le pide a Dios para ser librado es los pecados ¿de qué? De soberbia. Mire lo que dice ahí, específicamente lo que dice David, Salmo 19. Dice, preserva también a tu siervo ¿de qué? De las soberbias. ¿Cuáles son estos pecados? No se trata de ser orgulloso pecando, sino más bien significa actuar presuntuosamente conociendo algo que no se debe hacer. O sea, estos son los pecados premeditados, pecados pensados, que también está ahí en Números 15. Mire Números 15, 30 al 31, si no ha salido de Números 15. Viene uno detrás del otro. Números 15, 30, 31. Dice, mas la persona que hiciere algo ¿con qué? Con soberbia. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Tenaz. O sea, cuando una persona pecaba sabiendo que era pecado, hasta luego. Hasta luego. O sea, el pecado por ignorancia era castigado, claro que sí, pero el pecado con soberbia era peor. Traía un peor castigo. Y mire, lo interesante es que David dice, presérvame, versículo 13, vuelvo al Salmo 19, 13, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. David sabía que los pecados premeditados pueden gobernar la vida de una persona. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado si usted está pecando sabiendo que está pecando. Mucho cuidado, porque esto puede pasar. Mucho cuidado. Y de hecho, tal vez David sabía por experiencia propia que el pecado es tan poderoso que cuando se hace sabiendo puede dominar al creyente. Como le pasó a David. Él sabía que mirar a una mujer, que desearla en su corazón estaba mal, que mandarla a traer y pum, 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 la cadena de pecado. El que es culpable de pecado de soberbia es un pecador con intención. Y es soberbia porque peca sabiéndolo. Pero ¿cuál es el punto del Salmo? Es que la contemplación en la palabra nos lleva al autoexamen. Nos lleva al autoexamen en primer lugar para que el Señor revele el pecado que ignoramos y que es pecado. Y en segundo lugar, para revelar o para sanar o para evitar pecar con soberbia. Pecar conscientemente y deliberadamente. El que peca con presunción pronto se endurecerá por el engaño del pecado. Tenga mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Y busque arrepentirse. Y ya. No espere a que esté bien. Eso es una tontada. Eso es una tontada. Eso es como el enfermo que espera ir al médico, espera sanarse para ir al médico. No, hermano. Busque ayuda en alguno de sus hermanos. Y mire la conclusión de este versículo. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Solo cuando la palabra de Dios actúa en mi vida mostrándome el pecado, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Este es un resultado de conocer la superioridad de la palabra. Es esta oración para ser librado del pecado. Mire, cuanto más clara sea nuestra visión de la palabra, más manifiestos serán nuestros pecados. Y qué bueno que eso sea así. Mientras más luz vemos en la palabra de Dios, mientras más somos expuestos a la predicación de la palabra correcta, mientras más hay palabra en nosotros, ¿cuál es el resultado que debe haber en nosotros? Uy, qué cochino soy. Uy, no. Y por eso David dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y en ese momento miraré a Cristo. Porque no soy yo, sino Cristo en mí. Solo mi Cristo, solo mi Cristo.
Cuanto más clara sea nuestra visión de la palabra, más manifiestos serán nuestros pecados. La palabra es superior porque libra al creyente de pecar contra Dios. Último resultado y último punto de este sermón. El resultado final de conocer la superioridad de la Escritura es que ora para que toda su vida sea influenciada con la palabra de Dios. Toda su vida sea influenciada con la palabra de Dios. Mire el versículo 14. Perdón, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En este versículo el salmista vincula el deleite en la ley del Señor con la meditación en ella. La meditación en la Biblia significa pensar con la Biblia. Bueno, esto no es una meditación trascendental o oriental en donde hay que dejar la mente en blanco o algo por el estilo. No. Meditar bíblicamente significa llenar su mente con la palabra de Dios. Y cuando David ora para que su meditación sea grata delante de Dios, lo que está diciendo es que toda su vida, todo su corazón sea influenciado por la Escritura. Él dice ahí, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Qué significa eso? Que mi meditación, que lo que yo piense en mi corazón, en mi vida, sea bíblico. Y el creyente debe orar para que todo lo que diga, todo lo que piensa, todo lo que haga, sea aceptable a Dios. Si una persona está continuamente meditando en la Escritura y toda su vida es influenciada con ella, solamente en ese momento Dios será su roca y su redentor. Ahí dice, oh Jehová, roca mía y redentor mía. La roca representa a Dios como el fundamento sólido de la vida del salmista. Y la palabra redentor muestra a Dios como el protector y el proveedor para sus hijos. La combinación de mi roca y mi redentor provee un resumen poderoso de la naturaleza y de la provisión de Dios. David pudo decir que Dios es su roca y su redentor porque conocía la Escritura. Y de la misma manera, tú solo vas a llegar a una firme convicción de Dios como tu roca y tu redentor si conoces la palabra de Dios. Solamente si conoces la palabra de Dios vas a entender que el Señor es tu roca y tu redentor, porque si no lo conoces vas a estar inseguro todo el tiempo. ¿Se acuerda lo que veíamos en los temas de Mateo de las preocupaciones? ¿Cuál es la raíz de la preocupación? Incredulidad. ¿Qué dijo el Señor? Hombres de poca fe. Porque no confiamos en Dios. Porque no amamos al Señor como debiéramos amarlo. ¿Por qué? Porque no estudiamos su palabra. Porque no nos deleitamos en ella. Porque no nos las deseamos como lo más importante. Y este versículo final es una oración que concluye David luego de haber contemplado la maravillosa revelación de Dios en la Escritura. David dice, claro, la naturaleza es preciosa, pero hay algo más precioso. Y es la palabra de Dios. Hermanos, este es el tesoro más grande que usted puede tener. Esta es la palabra de Dios, que el mismo Creador inspiró para que sus hijos no estuvieran a la imaginación o a la especulación, sino que nos la dejó para vivir una vida que agrade al Señor, para conocer su voluntad. No necesitamos nada fuera de la palabra, mis hermanos. Y todo lo que hay en ella es lo único que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios. Mientras que grandes enseñanzas han pasado a través de los años y grandes filosofías han cesado, la palabra ha permanecido y permanecerá, porque el Señor dijo que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ese es el Dios que servimos. El Dios que nos dejó su palabra. Valoremos esta palabra, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Y gracias por este salmo que tú inspiraste a David, tu siervo. Señora, ayúdanos a todos los que estamos aquí a que realmente tu palabra sea para nosotros más deseable que el oro y que cualquier otro placer terrenal. Perdónanos, Señor, porque no hemos valorado la palabra como tú la valoras. Ayúdanos a ir con ella en reverencia, en humildad. Ayúdanos a leerla todos los días.
Ayúdanos a obedecerla. Es tu palabra preciosa que nos dejaste para nuestra guía, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en tu nombre hemos orado. Amén.